Voy a comenzar a grabar, voy a comenzar a compartir. Listo. Entonces, hablamos. Hablemos rápidamente. Bien, muchachos. Como ya saben, pues ya hemos hecho 2 debates, ¿cierto? Han sido muy buenos, ¿sí? Sí, digamos, pero hay una pequeña, bueno, no vamos a decir detalle, pues, pero, o sea, digamos, hay un pequeño aspecto que desvirtúa un poco lo que es la función del debate, ¿no? Y es que somos poquitos. Entonces, como somos poquitos, pues, por un lado es ventajoso, por otro lado, como no tanto, ¿no? Porque la idea del debate es, como quien dice, discernir, dar su punto de vista. Entonces, claro, como somos tan poquitos, digamos que a veces el debate se convierte más que todo en un análisis, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, se evaluó en función a eso. Igual, pues por supuesto los aportes fueron muy buenos. Saben que este fin de semana hay otro debate también. Lo importante es que se fundamenten en las lecturas, ¿ok? Las lecturas y por supuesto con su experiencia también son aspectos, digamos, interesantes. Por aquí en la parte de noticias, yo les mandé, bueno, les mandé que me dieran 10 minutos porque estaba recién llegando. Eh, y le mandé lo que es el cierre del segundo debate, ¿ok? Un poco, un pequeño análisis según lo que ustedes escribieron y digamos, pues aspectos allí interesantes que vale la pena leer, ¿no? O sea, digamos que compilando todo lo que ustedes escribieron, pues salen aspectos allí interesantes. Eh, con respecto al trabajo, pues como ya les comenté, todavía no los he revisado, ya los voy a revisar. Pero como bien lo dijo Alejandra, digamos, un poco la intención del trabajo, del primer trabajo, era lo siguiente. Primero, poder identificar las variables que afectan de alguna u otra manera su plan, ¿cierto? Después de identificar, entonces seleccionar aquellos que eran, digamos, técnicamente importantes, ¿okay? O los que más generaran impacto. Y cuando yo digo impacto, no solamente es impacto positivo, puede ser impacto negativo, ¿no? O sea, igualito, todas esas variables son importantes. Y después, entonces, un poco lo que decía Alejandra, si tengo información, si tengo registros, entonces es posible determinar una distribución probabilística según, digamos, un módulo, ¿no? Que tiene la parte de risk. Eh, aquí un poquito, vemos un poco lo que vimos en la clase anterior. Entonces, claro, si yo tengo unos datos, por lo menos como estos, yo puedo irme a Risk, puedo irme, digamos, a la parte de herramientas analíticas, ajuste de distribución, y le doy a aceptar, ¿cierto? Entonces, claro, allí Risk hace una evaluación y entonces te dice aquellas distribuciones que más se ajusten según esos datos. ¿Mm? Claro, ¿qué es lo que sucede? Digamos que él te va a sacar una cantidad de distribuciones todas extrañas, de hecho que muchas veces ni conocemos. Entonces, bajo ese aspecto, lo que se comentó era hacer énfasis en estas distribuciones que están acá, ¿cierto? O sea, lo que era la normal, la log normal, la uniforme, la triangular y la distribución PERT, ¿no? O sea, digamos, estas distribuciones en particular, ¿sí? Que estoy resaltando, son como quien dice las más usadas, las más, digamos que tienen alguna forma, eh, las más usadas en el mercado y las más, yo no diría sencillas, sino que más bien ejemplifican ciertos aspectos, digamos, de lo que, de, del comportamiento de los datos, ¿ok? Por allí también les mandé, todavía está pensando esto, por allí también les mandé en las noticias, esta parte de distribución de probabilidades cuando no hay historia, ¿no? Entonces, claro, esta es la presentación, es esta, en donde explica cuándo usar una normal, cuándo usar una log normal, cuándo usar, digamos, una uniforme, una triangular y una PERT, ¿ok? Cuándo hacerlo.
De todas maneras, aunque está en la presentación, yo solamente voy a dar aquí una visión rápida, ¿no? ¿Cuándo usar una distribución normal? Cuando usted sepa que los datos son simétricos. ¿Qué significa simétricos? Significa que, oye, la mayoría está en la parte central. O sea, mitad por debajo, mitad por encima. Si usted sabe que sus datos son simétricos, entonces lo más probable puede usar una distribución normal. Y además, si los datos están concentrados en la parte central. ¿Ok? Entonces, si usted así no tenga registros, pero usted intuye que los datos van a ser de esa manera, entonces puede usar una distribución normal. ¿Ok? Bien, aquí vemos, ven, esta era la parte que estaba calculando eh, RISC. Y claro, aparece una cantidad de distribuciones, muchas, ¿no? Pero al final, digamos, lo importante es que se queden con aquellas que son conocidas. Vean que siempre le va a aparecer por lo menos la normal, ¿ven? Sale con un 99.7. También está la PERT, está la logarítmica normal y por acá abajo está la triangular. ¿Ven? Mientras que la uniforme está mucho más abajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si tú vas a trabajar con estos registros, si tú vas a trabajar con estos registros que tengo acá, no uses una uniforme porque fíjate que el nivel, digamos, de ajuste es muy bajo. Entonces, no uses una uniforme. Utiliza más, bueno, puedes usar una normal, puedes usar inclusive una PERT, ¿sí? Dependiendo del caso. Entonces, claro, eso igual es digamos, es un test estadístico que hace el software, ¿no? Sin embargo, y aquí yo les tengo que hacer mucho énfasis, eso es basado en la información histórica, ¿sí? Recuerden lo que hemos dicho del primer día. Una distribución probabilística va más allá de la historia, o sea, el comportamiento de la información en el futuro. ¿Eh? Entonces, claro, por ejemplo, la historia me da que es una normal, ¿eh? Pero si yo creo que, oye, esto como que tiene un límite mínimo, un máximo, entonces mejor no me voy con una normal, mejor me voy con una PERT. ¿Ve? Entonces, digamos, yo soy el que elijo, ¿ok? Yo soy el que escojo cuál de las 5 distribuciones, que son estas que están aquí, ¿sí? ¿Cuál de estas 5 distribuciones voy a tomar en consideración? Daniel, creo que tenía una pregunta. Sí, profe, era pues más que pregunta, era como un comentario, porque pues viendo esto, Uh Juan -huh, y yo la verdad creo que nos equivocamos con el taller uno, ya que pues la empresa a la que lo estamos realizando no tiene un histórico, por lo que es una idea de negocio, uh -huh. pero creo que de pronto cuando lo revises vas a ver que no tenemos como mucha información, por lo que creo que nos equivocamos de pronto un poquito con el taller, entonces, según lo que observo. Pero fíjate algo, Daniel, y es una parte importante. No importa que usted no tenga datos. Esta es la opción si tienen datos. ¿Eh? Esta es la opción. Pero si no tienen, eso no quiere decir que no se pueda hacer nada, ¿no? Entonces, si no tienen, déjame cerrar esto. Si no tienen datos, entonces viene esta parte de análisis, ¿no? De uno, o sea, de uno, digamos, intuir cómo se comportan, cómo se comportarían, en tal caso, los datos en el futuro, ¿no? Entonces, es esta presentación por allí que les mandé por la parte de noticias. Entonces, yo solamente quiero tomar un tiempecito para explicárselo, aunque está la presentación allí. Primero, aunque no tengas datos, si tú piensas que la información de esa variable va a ser simétrica y va a ser, digamos, con la mayoría en el centro, listo, eso lo mejor para utilizar es una normal. ¿Eh? Esa es una de las opciones. Segundo, si ves, o sea, si aunque no tengas datos, tú piensas que esa variable resulta que no es simétrica, sino que más bien es sesgada, sesgada es esto, ¿sí? Que están como quien dice acumulados hacia un lado, entonces ya no es bueno usar la normal, ¿ok?
Una opción, digamos, es la log normal, ¿sí? Tercero, si aunque no tengas datos, resulta que tú no ves que los datos se acumulen hacia ningún lado, sino que más bien parecerá que todos tienen la misma posibilidad, entonces la distribución es una distribución uniforme. Entonces, de hecho, esa distribución yo le digo que es la distribución socialista, porque, o sea, porque le da igual peso, entre comillas, a todos los datos por igual, ¿no? Mientras que la normal le da más peso a los que están en el centro, ¿eh? Y poquitos en los extremos. La log normal da más peso a los que están del lado, digamos, izquierdo y menos peso a los otros. De hecho, hay una anécdota, digamos, que yo utilizo mucho, y es que por lo menos yo trabajaba en Avon, y Avon quería hacer un cambio, digamos, de las comisiones de las vendedoras, ¿no? Entonces, claro, ellos querían pasar de un plan de premios a un plan de comisiones, ¿no? Entonces, para ello, tú tenías que hacer una simulación, ¿cierto? Una simulación de las ventas de las vendedoras, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Y este es el ejemplo, digamos, para ver, digamos, para conocer el feedback de ustedes, porque me parece muy interesante. ¿Qué pasa? Cuando se hizo las simulaciones, en ese momento estaba Venezuela, Colombia y Argentina, ¿sí? Argentina, cuando hizo las simulaciones, utilizó una normal, ¿eh? Porque decía que, bueno, que la mayoría de las vendedoras venden, pues, un promedio, ¿cierto? Y había pocos en los extremos, o sea, había pocas señoras que vendían mucho y habían pocas señoras que vendían poco, ¿ok? Eso es lo que dijo Argentina. Y basó sus simulaciones en una distribución normal. En nuestro caso, caso Venezuela y caso Colombia, nosotros dijimos, no, eso no es una normal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las vendedoras venden por debajo del promedio. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú veas que gran parte de los sujetos están por debajo del promedio, ya allí tú dices que esa información está sesgada, o sea, está con la mayoría por debajo del promedio. Cuando eso ocurre, ya eso no es normal, ¿eh? Y no puedes usar una distribución normal. Entonces, estábamos hablando que aproximadamente en el caso de Venezuela, 70% estaba por debajo del promedio y 30% por encima. ¿Qué pasaba? Que ese 30% había señoras que vendían tanto, pero tanto, que arrastraban el promedio. ¿Ok? Entonces, claro, resulta en este caso que la distribución no era una normal, sino que era una log normal. Y era una log normal porque había vendedores que vendían tanto, pero tanto, que entonces arrastraban el promedio para, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando se hace la simulación, ¿sí? Te puede dar, digamos, resultados totalmente diferentes. Y en el caso de Argentina, daba positivo, ¿no? Daba positivo, daba ingresos para la compañía, hacer el cambio. Y en el caso de nosotros, daba pérdida, ¿sí? La simulación. Solamente por cambiar eso, ¿ok? Solamente por cambiar la distribución. Todo lo demás era idéntico. Entonces, claro, lo que quiero darles a entender a ustedes es que cuando vayan a simular, ¿no? Mucha gente les dice, digamos, que utilicen la normal siempre y ya, pero hay que tener un criterio, así sea pequeñito, ¿no? Un criterio mínimo, digamos, de cuándo usar normal y cuándo no, ¿ok? No siempre la normal es la mejor opción, ¿ok? Es un poco lo que quiero que ustedes vean aquí. Y bueno, y en ese caso fue así. En ese caso, Argentina sí se lanzó al proyecto, Venezuela y Colombia no. Y después que Argentina se lanzó al proyecto, resulta que Argentina dio pérdida y se tuvo que regresar nuevamente a la versión anterior. ¿Ok? Entonces, claro, que si la simulación funciona, sí funciona. Sí funciona siempre y cuando
tengas el criterio mínimo para, digamos, determinar qué distribución usar. ¿Eh? Y así no seas tú el experto, ninguno de ustedes, así no sean expertos en simulación, no importa, pero debes como gerente tener el criterio de decir, hey, ¿qué están usando para simular, para ver los escenarios, ¿ok? Para determinar la solución. ¿Okay? Entonces, mínimo deben tener el criterio para ello, ¿no? Para no dejarse, digamos, llevar por ese al momento de ver una simulación. Bueno, entonces, digamos, normal, simetría. Log normal, no simetría, ¿no? En el caso de la uniforme, digamos, todos los datos se comportan de una manera similar. O sea, no hay ninguna predilección por ninguno. Y en el caso de la triangular, si vamos al caso, la triangular es la más usada. ¿Por qué? Porque la triangular te establece un valor más probable y te establece dos extremos. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Véanlo bien. La uniforme yo tengo que tener un mínimo y un máximo. Ese es el gran detalle de la uniforme. Yo debo tener un mínimo y un máximo. Y la simulación jamás será más bajo que el mínimo y jamás será más alto que el máximo. Entonces, esas cosas las tengo que tener cuidado. En cambio, aquí en la normal y la log normal yo no tengo que ponerle máximos y mínimos. ¿Ves? Pero en la uniforme sí. Y en la triangular también tengo que ponerle máximo y mínimo. Y adicional tengo que ponerle como un valor más probable, que no siempre está en el medio. Vean en este caso, aquí, aquí se ve el valor más probable en la mitad, pero en este que está al lado no. Entonces no necesariamente el valor más probable está en el medio. Y cerramos con la distribución PERT, que la distribución PERT es muy similar a la triangular, si se ponen a ver. Tiene un mínimo, tiene un máximo y tiene un valor más probable. El detalle de las dos es que una es, digamos, lineal, ¿ok? Con una distribución lineal, mientras que la otra, digamos, le da más protagonismo a la parte central, ¿ok? Digamos, entre estas dos, pues, digamos, pues ya queda parte del criterio de cada usuario que usaría, ¿no? Pero, digamos, que haya de parte de ustedes. Bueno, eso era más que todo lo que quería mostrarles ahorita. Eso es usualmente cuando no hay historia, ¿sí? Si hay historia, entonces haces la prueba que vimos anteriormente y entonces te da, digamos, la información más valedera, ¿ok? Pero nuevamente, muchachos, aunque haya historia, también tú debes tener un criterio. ¿Eh? Yo conozco muchos consultores que me dicen, no, yo usé la distribución tal porque, bueno, eso fue lo que me dio el software. Eso no es un argumento, ¿ok? El software te da una información según los registros que tienes hasta el momento, ¿eh? Pero nadie quita que en un futuro, digamos, los aspectos sufran cambio, ¿ok? Que era un poco la idea del debate pasado. O sea, no tengo que arraigarme totalmente a la historia, ¿sí? Siempre tiene que haber un criterio, ¿sí? En donde yo debo tener esa consideración, ¿sí? Bueno, entonces, veamos. Por aquí yo les tengo un ejercicio interesante, que me interesa hacerlo. Yo lo considero un ejercicio didáctico, muchachos. Si hay alguien que, digamos, que es sensible, pues, digamos, me disculpan. En nuestro caso, por ser venezolano, nosotros seremos espectadores, ¿no? Este próximo domingo. Pero aquí voy a aprovechar el espacio para hacer un pequeño ejemplo que para mí es didáctico y además para muchas empresas, digamos, no es algo extraño, ¿no? Entonces veamos. Vean lo que dice el ejemplo. El ejemplo dice, un inversionista planea invertir en una de 4 opciones, ¿cierto? Para ello, realiza el siguiente cuadro para identificar las potencialidades de ganancias o pérdidas, ¿cierto? En millones de pesos, según la situación económica del país. Entonces, claro, vean la situación, ahí están vendedores informales, tiendas de ropa, acciones de Ecopetrol, bancos, depósitos en bancos. Y la probabilidad de la realidad futura.
Entonces, claro, quiero que vean esta situación, digamos, pues simplemente tú tienes una cantidad de dinero, tú quieres ver en qué invertirlo, ¿sí? Tienes cuatro opciones, ¿no? En vendedores informales, tienda de ropa, acciones de Ecopetrol o depósitos en banco. Y eso te puede dar, digamos, un beneficio o una pérdida, ¿cierto? En función a cómo esté la situación económica del país. Entonces, claro, situación a veces como la que vemos ahorita, que hay que muchas empresas esperan las elecciones para entonces saber si van a invertir o no van a invertir, eso es algo muy normal. ¿Mm? Y eso es una toma de decisiones, volvemos otra vez, ¿cierto? O sea, una toma de decisiones, esperar. Y es una toma de decisiones después de las elecciones, saber si vas a hacer esto o vas a hacer esto. ¿Ok? Entonces, yo lo dije el primer día, igual lo vuelvo a repetir. Recuerden que el no tomar decisión también es una decisión. ¿Ok? También es una decisión el no tomar decisión. Bueno, entonces, claro, hay cuatro opciones. Si tú te pones a ver los depósitos en banco, pues claro que te da el mismo rendimiento sin importar el tipo de, digamos, de cómo esté la situación económica del país. Y eso es, digamos, la esencia de la parte bancaria, ¿no? Pero el resto de los negocios, digamos, te puede dar muchos beneficios, pero también te puede dar muchas pérdidas. Y todo depende de cómo tú veas, en este caso, la situación económica del país. ¿Sí? Entonces, fíjense que una propuesta tal vez de su proyecto puede hacer algo así, ¿no? Tú puedes tener tu plan y puedes tener varios escenarios y a cada escenario puedes establecer una probabilidad, ¿eh? Y entonces puedes calcular, digamos, pues determinado indicador o si vas a calcular el VPN o algún aspecto financiero, ¿eh? O el valor esperado sencillo, como quieran, ¿eh? Pero, o sea, lo que quiero con este ejemplo es que lo vayan viendo, digamos, con su proyecto, ¿verdad? Con su proyecto en el sentido de que puedo asignar probabilidad dependiendo del escenario. ¿Mm? Y entonces valorar un valor esperado que sería como un promedio de ese caso. Entonces, claro, aquí tenemos la probabilidad como tal descrita. Claro, ¿qué es lo que pasa? El detalle, que eso ya lo dijimos en las clases pasadas y lo vuelvo a repetir, el detalle es la probabilidad. ¿Mm? La probabilidad, porque yo no soy Dios para saber si eso se va a dar, si no se va a dar, si la probabilidad es alta, si es baja. Yo no sé eso. Al final yo puedo determinar una probabilidad de tipo histórica según la experiencia. Yo puedo determinar esa probabilidad que estoy marcando ahorita como una, bueno, una información, digamos que los dueños nos reunimos y entonces creemos que va a ser así, ¿sí? Pero ese es como un inicio de probabilidad. Ahora bien, y aquí viene la otra parte. Para estos casos, puede existir una mejor perspectiva de la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Ya que poseemos acceso a información adicional, que fue un poco lo que hablamos en la última clase. Si bien es cierto, no es una información perfecta, ¿no? Ayuda a mejorar el valor esperado. ¿Y cómo es eso de información adicional? Pues lo que son los asesores, los consultores, ¿cierto? Todas esas personas, o sea, la parte de benchmarking, o sea, todos esas, digamos, esos estudios que te pueden dar, como quien dice, una visión adicional, una perspectiva, digamos, complementaria a lo que ya tú estás pensando, ¿no? Es información que te ayuda a mejorar, a afinar, digamos, ese tipo de probabilidades. Entonces, en función a los asesores, pues aquí, digamos, que se establece un cambio en las probabilidades según el candidato que gane, ¿no? Entonces, si gana Duque y si gana Petro. ¿Cuál es la realidad? Digamos, miren, aunque muchas empresas no lo quieran decir, al final, indirectamente, muchas empresas hacen eso, ¿no? Y no es porque sea un candidato u otro, es que históricamente ha sido así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es valorar, ¿cierto? Valorar escenario. Claro, tú puedes decir, ay, ¿para qué voy a valorar? Yo espero el domingo y ya. Bueno,
Eso puede ser, ¿eh? Pero cuando estás hablando de tanto tiempo, digamos, de espera, si necesitas tomar una decisión ya, entonces, digamos, tú tienes que valorar opciones. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué quiero con esto? Veamos, vamos a ver, voy a usar aquí un archivo de Excel y quiero mostrarles. Veamos. Si yo tengo esta situación, aquí estamos, ¿cierto? Siempre recordemos que yo puedo calcular un valor esperado. ¿Sí? Perdón. Yo puedo calcular un valor esperado. El valor esperado, ¿qué es? Ya todos lo saben, es simplemente agarrar cada valor y multiplicarlo por su probabilidad respectiva, ¿cierto? Más este valor por su probabilidad respectiva, más este valor por su probabilidad respectiva, más este valor por su probabilidad respectiva, más el último valor por su probabilidad respectiva. ¿Ok? Entonces, lo mismo lo puedo hacer con los otros. Claro, en Excel hay una fórmula que se llama suma producto. ¿Sí? Suma producto, entonces yo lo único que tengo que hacer es seleccionar los valores, luego le coloco punto y coma y selecciono las probabilidades. Y ya, ¿ok? Ups. Y me debe dar lo mismo, pero aquí está pasando algo, a ver. Ya ver qué pasó aquí, algo raro. Qué extraño, porque esto no... Suma producto. Muy raro, porque esto sí... Vamos a verlo. Ah, ya lo vi, perdón, disculpen. Es que tengo estas celdas combinadas. Disculpen allí. Cuando copié y pegué, me combinó. Listo. Entonces, suma producto de esta cantidad y de esta cantidad de aquí. Listo. Perfecto. Arreglamos acá esto para que se vea mejor. Listo. Ok, entonces claro, vean que al final la fórmula de suma producto lo que me hace es exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente selecciono punto y coma y selecciono la probabilidad. Y ya, ¿ok? Bien. Entonces, así como está, digamos, se puede ver que, bueno, que la inversión deseable, ¿sí? La mejor inversión sería la de la tienda de ropa, ¿ok? Esta sería, como quien dice, la mejor inversión. ¿Mm? Entonces, hasta allí, digamos, vamos bien. Esa es la mejor inversión y listo y ya, se acabó. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa? Yo puedo decir, bueno, mi conclusión puede ser, digamos, conclusión. Vamos a escribirla porque después se nos olvida. Entonces, la conclusión sería, invierto en la tienda de ropa, ya que, digamos, me proporciona el mejor, digamos, rendimiento esperado. ¿Ok? Claro, eso es basado en función a esas probabilidades. La pregunta es, ¿qué pasaría si esas probabilidades cambian? ¿Mm? Y allí es donde viene, digamos, lo que nos dice el asesor. ¿Sí? ¿Qué probabilidad, digamos, puede ser una u la otra? Entonces, ¿qué hacemos? Y aquí viene el punto del simulador de riesgo. Bueno, yo puedo simular, ¿ok? Puedo
hacer variar, digamos, esa probabilidad, la hago fluctuar según una distribución como tal probabilística, ¿no? Y según estos valores que me está diciendo el consultor de acá, ¿sí? Entonces, claro, allí, digamos, vemos aquí paso por paso cómo sería. Primero, cada vez que yo vaya a simular, yo tengo que crear un nuevo perfil, ¿eh? Creo un nuevo perfil, le digo nueva simulación. Entonces vamos a ponerle aquí tienda de ropa. Puedo usar 1000, pero yo puedo decir 5000 simulaciones, ¿no? Lo normal es 5000. Ya sobrepasando los 5000 es como mucho, ¿sí? Entonces lo mejor es usar 5000. Y aquí en esta parte de especificar secuencia de números aleatorios, esta parte yo la recomiendo por lo siguiente. Cada vez que se haga una simulación, puede dar resultados diferentes. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque estamos hablando de, digamos, simulaciones que se están basando en números aleatorios, ¿ok? Y por supuesto, digamos, los números aleatorios cambian, ¿ok? Entonces, cada simulación puede dar números diferentes. Para evitar eso, ¿sí? Atención, para evitar eso, yo puedo especificar una secuencia de números aleatorios o lo que llaman valor semilla. El valor semilla sirve para, digamos, decirle al software, mira, usa la misma secuencia de números aleatorios y úsala siempre, la misma. De esa manera, así yo vuelvo a repetir y otra vez volver a repetir y volver otra vez, los resultados me van a dar los mismos. ¿Eh? Entonces, claro, eso me tranquiliza porque, ya me dio lo mismo que la otra vez, entonces, digamos, estoy más tranquilo. En cambio, cuando dan diferente, a veces uno se queda como que, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no? Entonces, mi recomendación, muchachos, es que siempre utilicen esta parte para que siempre les dé el mismo valor, ¿ok? Cuando hagan las simulaciones, claro, bajo los mismos términos, ¿no? Entonces, aquí yo le pongo 1, 2, 3. 1, 2, 3 es para decirle la secuencia, digamos, de números aleatorios. Pero usted puede escribir, no sé, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, cualquier número, pero que ese número que usted escriba sea constante para que les dé siempre lo mismo en las simulaciones que usted haga. Bueno, entonces vamos a usar 1, 2, 3, 4. Le digo OK y listo, ya creo el perfil, ¿no? De hecho, vean que aquí puedo cambiar el perfil. Bueno, aquí hay otros. Déjame borrar estos para que no exista conflicto. Y me quedo con ese. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar estas probabilidades que como son precisamente desconocidas, ¿no? Y como tengo información por parte del consultor, entonces voy a hacer que fluctúen, que se muevan según una distribución probabilística. ¿Mm? Entonces, claro, ¿qué veo aquí? Bueno, aquí me está diciendo, oye, que las probabilidades están, vean, 20% de gran alza, ¿eh? Pero si gana Petro es 15 y si gana Duque 30. ¿Mm? Entonces, ¿qué distribución puede usar allí? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Pues vean, 15, 30 y aquí la que estaba usando yo que era 20. ¿Qué creen ustedes? La normal porque son similares o qué, o sea, son, no, la subnormal, ¿cuál es la que sigue? Bueno, hay varias, de hecho, aquí, Al igual que Juan, de pronto no soy como el mejor en estos temas de específicos de análisis, pero No, tranquilo, es que no es la idea tampoco que ustedes sean expertos en eso. Lo único que se busca es que usted tenga un criterio, digamos, mínimo, ¿okay? Para diferenciar una de otra. ¿Eh? por ejemplo ahí sería lo normal para mí, o sea, porque las variables no Puede son, ser. muestra una desviación de todas formas si queda uno o el otro. Ajá. Yo Entonces, también lo pensaría así. fíjate, fíjate cómo puede ser. Puede ser una log normal porque ya yo sé que 20% como que está como de este lado, ¿verdad? Luego viene 15 y luego 30 está como que un lado más así, más alejado, vamos a decirlo así, ¿cierto? Puede ser una log normal y está muy bien, ¿cierto? Pero también, si vamos al caso, como tengo un mínimo, tengo un máximo, porque fíjense lo que me dice el consultor, 15, 30,
y tengo un valor más probable, que en este caso es 20, también puede ser una triangular. ¿Ve? O puede ser una PERT, dependiendo del caso, ¿cierto? Entonces, fíjense, puede ser triangular, puede ser PERT y puede ser log normal, ¿ok? Cualquiera de las tres. ¿eh? Pero lo importante es que ya ustedes sepan que no, normal no, uniforme tampoco. Eso es lo importante, ¿ok? Listo, entonces, bueno, como ustedes dijeron log normal, pues listo, vámonos por allí. Vamos, logarítmica normal, este señor que está acá. La logarítmica normal no me especifica, digamos, no me especifica un mínimo y un máximo. Nada más necesito la media y necesito una desviación estándar, ¿no? Claro, si tú te pones a ver aquí como que no tengo mucha desviación estándar, él por default me trae el 10%, ¿no? Yo lo puedo dejar así, ¿ok? Vamos a dejarlo así, total. Entonces no hay problema. Pero vean que si es una log normal, al igual que la normal, me va a pedir siempre un promedio y una desviación estándar. ¿eh? Pero bueno, dejemos allí. Vean que 0.2 es el 20%. Entonces listo. Y dejamos esa cantidad. Vean que aquí ya me cambió, ¿cierto? Me cambió el color. Luego vamos al de pequeña alza. Vean el de pequeña alza, 30%, pero el consultor me dice que si gana Duque, entonces pequeña alza es 20%, y si gana Petro, 20%. Y yo tengo 30. ¿Qué distribución uso? ¿Qué creen ustedes? Pues ahí, profe, no sé, de pronto yo no veo que haya tampoco una desviación tan grande. Pues son dos Pues, probabilidades pues ten similares. cuidado allí, Daniel, porque como estamos en porcentaje, si te pones a ver de 20% a 30 es una desviación más o menos, ¿ves? Considerable, no es tan pequeña. Y de pronto puedes compartir un momentico como ahorita las, Ah, las 5 distribuciones, sí, aquí las están. cinco distribuciones. Recuerden, el consultor me dice que no importa quién gane, es 20 y yo estaba usando 30. Entonces, ¿cuál debería usar? No es complicado, porque fíjense, yo estaba usando 30, ¿sí? El consultor me dice 20, no tengo mucho que Pero, escoger. ¿eh? En el caso de PERT, igual que la triangular, recuerden que yo necesito tres valores. ¿eh? El mínimo, el máximo y el más probable. ¿eh? Entonces, sería un PER, profe. el detalle del PERT y de la uniforme, perdón, el detalle del PERT y la triangular, el PERT y la triangular, el detalle de esas dos es que necesito tres valores. Necesito mínimo, máximo y más probable. Entonces, claro, si te pones a ver, yo tengo aquí 20% y tengo 30%. No tengo tres valores, nada más tengo dos. ¿Sí? ¿Sí? Porque resulta que aquí coinciden, ¿ok? Cuando el consultor coincide en las dos. Entonces, digamos, usar triangular y PERT, digamos que no es tan recomendable, porque no tienes tres valores, nada más tienes dos. Entonces, lo mejor es usar una distribución que te use o que, digamos, que te, que necesite, digamos, dos valores nada más. ¿Y cuál es esa distribución? Uniforme, ok. La uniforme, así es. Entonces, la uniforme en particular es la distribución que nada más necesita dos valores, un mínimo y un máximo. ¿Ve? 20 y 30 máximo, ok. Exactamente, coloco 0.2 o mejor dicho el 20% y colocaría máximo el 30%. Así es. ¿Ve? Entonces ya allí sería, digamos, la parte del pequeña alza. Sin cambios, véanlo bien, tengo 30%, el consultor me dice 35, 25.
¿qué debería usar? Ahí sí sería una PERT o una triangular porque tenemos tres variables. Muy Podría ser. bien, muy bien. Puede ser, tengo tres, ¿sí? Y además puedo usar una triangular o una PERT. Pero también si me pongo a ver, véanlo bien, ¿no? Tengo 30%, tengo 35, como que 5 por encima, y tengo 25, o sea, 5 por debajo, ¿sí? Diferencia de 5 entre cada una de las variables. Entonces, si te pones a ver entre 5 y 5, al final estoy en una distribución simétrica, ¿ok? Simétrica. Y si es una distribución simétrica, puedo usar también, ¿cuál distribución? Normal. La normal, así es. Entonces, ojo, no es que esté mal la triangular, no es que esté mal la PERT, ¿cierto? Puedo usarlas, pero también puedo usar la distribución normal, ¿ok? O sea, que mejor se acomode según las variables. Pues, o Sí. sea, Entonces, claro, quiero que vean, muchos a veces cuando vean este video, muchos van a decir, ah, pero no, eso es muy subjetivo. Sí, sí, claro que sí. Eh, Siempre es subjetivo. Y ahí yo sí les voy a decir algo. El futuro es incierto y por ende el futuro también es subjetivo. Entonces, aunque no lo querramos, digamos, es necesario digamos, tener, pues, por lo menos criterios mínimos para uno seleccionar. Pero al final hay mucha, digamos, mucha subjetividad en esto. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Voy a usar la distribución normal, voy a dejarlo así. Estos son los valores que me trae por defecto. Me trae el 30% y me trae el 10% de desviación. Yo puedo aumentar esto si quiero, pero digamos, pues. profe, qué pena. Yo tengo una duda ahí con respecto a esos valores. O sea, ¿de qué depende que yo le coloque un 10 o un 30% de desviación, como dijiste ahí de pronto? Sí, es una buena pregunta. La desviación depende ya si tengo información histórica, ¿ves? Si tengo información histórica, digamos, de esos valores, entonces yo puedo calcular la desviación. ¿M? Y entonces en función a eso, digamos, lo coloco. ¿Qué es la desviación? La desviación es qué tan variable pueden ser los datos. Entonces, claro, 10% de desviación, lo que quiere decir es que, bueno, los datos van a variar, o sea, esa probabilidad va a variar alrededor de 10%. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir ese 10%. Si tú crees que puede variar más todavía, no, yo creo que eso va a variar como, oye, como un 20%, entonces ya no pone 0.03, sino 0.06, porque estaríamos diciendo que la probabilidad puede variar hasta en un 20%. ¿Ves? Pero nuevamente, ¿es algo subjetivo? Pues sí, porque al final no sabemos cuánto irá a variar, ¿no? O sea, esos son simplemente argumentos para hacer la simulación. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejarlo así, con el 20%. Pequeña, pequeña baja. Vean que la pequeña baja resulta que es 10% versus 5%, 25, perdón. 10% versus 10% y 25%. O sea, el consultor coincide conmigo si gana Duque, pero si gana Petro, digamos, está 25%. Entonces, ¿qué debería usar? Pues ahí sí hay una diferencia grande y la normal no serviría pues en este momento, no sería muy acertada. Eh, Correcto. Una o sea, diferencia muy grande. tenemos los tres datos también, Ujú. para que no se pronto una PERT o una triangular podrían servir. Puede ser, así es. Puede ser una triangular. Digamos, vean que Bien. puedo poner 10%, 10% y el otro 25%, que era lo que me decía Duque. Vean que me queda así, ¿cierto? Puedo dejarla así o si quiero puedo ajustar esto, decir que sea un 9% el mínimo, como que para que no se vea tan, digamos, tan radical, ¿no? Sino que, bueno, existe una probabilidad y después una caída. Eso ya depende, digamos, de cómo yo lo desee, ¿sí? Bueno, y el último lo voy a dejar así, lo voy a dejar quieto, no voy a colocar más probabilidad, aunque pudiera hacerlo, pero digamos, no lo voy a hacer. Entonces, vean que
lo que hice fue crear nuevo perfil y luego colocar supuestos de entrada, ¿no? Ya después lo que viene es pronóstico de salida. ¿Qué voy a colocar en pronóstico de salida? Pues lo que yo quiero que el sistema me simule, y me dé la información. En este caso, como estoy hablando de la tienda de ropa, entonces me voy a enfocar en el valor esperado de la tienda de ropa. Entonces me ubico en esta celda y le doy pronóstico de salida. Entonces me va a decir, listo, tienda de ropa, le digo OK. Y me cambió de color y ahí está. Entonces, listo. Vean que son simplemente tres cositas. Ahí, Sencillo. profe, pues gran baja no entraría dentro de la medición que va a hacer en este momento el simulador, ¿cierto? Repíteme la pregunta. O sea, la gran baja, ¿cierto? Donde tenemos gran baja, la probabilidad real futura gran baja, Sí. como no la metimos dentro de las entradas, pues el simulador no la va a tomar en cuenta, o sí la tomaría en cuenta. Sí la toma en cuenta. ¿Cuál es el detalle? Que no va a cambiarle los valores. Va a dejar fijo el 10%. Ah, 10% va a quedar igual y las otras sí la va a tomar basado en cada uno de los tipos de probabilidad. Así mismo es, correcto. Entonces, cuando le digo que correr, veamos lo que ocurre. Entonces, vean, por favor, vean que está cambiando los números, ¿sí? Cambiando los valores esperados, pero él nada más está tomando el de la tienda de ropa. Los otros cambian, pero eso no queda en registro. Y, claro, él va fluctuando las probabilidades según las distribuciones que utilicé, pero el de 10% de gran baja no se mueve. No se mueve porque no le hice ningún tipo de cambio. Si se ponen a ver, vean cómo va cambiando la distribución, ¿no? Ya él me va colocando los valores de la tienda de ropa. Vean que estos son valores esperados de la tienda de ropa, ¿sí? Lo que llamábamos un rendimiento esperado, en este caso, de la tienda de ropa, ¿sí? Y claro, como ya les dije, 5.000 simulaciones es más que suficiente, o sea, digamos, ya lo demás es, eh, digamos, adicional. Ok, entonces como veamos, ¿ve? Ya la simulación terminó. Y entonces quiero que vean lo siguiente. Claro, te sale esta distribución, te sale un cuadro de estadísticas, pero yo puedo darle aquí a vista global. Entonces veamos, cuando le doy vista global, me aparece todo esto. ¿Qué observo aquí? Y esa es la parte clave, muchachos, ¿no? Quiero que observen aquí claramente. ¿Cuánto me había dado el valor esperado así a lo, digamos, a lo bruto, a lo tajante, ¿cierto? De 130. 130 en este caso eran millones de pesos, creo, ¿no? Sí, porque eran millones de pesos, ¿sí? Entonces, me había dado, antes de las simulaciones, me había dado 130 millones de pesos digamos, el rendimiento esperado, promedio, pues en este caso el rendimiento esperado, de la tienda de ropa. Fue el más alto de todos, ¿cierto? Pero cuando hago las simulaciones, vean cuánto me dio, muchachos. Me dio un promedio de 114.97. O sea, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo no? El valor esperado es 130, pero cuando simulo los escenarios que me está diciendo el consultor, ¿sí? Desde el ámbito económico, entonces estoy viendo que ese rendimiento no va a ser 130, sino que va a ser menos. Entonces allí yo empiezo a dudar. ¿eh? Y empiezo a decir, uy, como que la tienda de ropa tampoco era como que tan buena, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que este valor, que era un valor frío, digamos, frío, fundamentado en los valores que yo tenía, ¿cierto? Iniciales, pues cambian cuando yo te realizo una simulación, valor esperado según simulación. Pero entonces el profe, el ideal, pues no sé si es así como lo va a expresar, pero sería comparar cada uno de los valores esperados, pues combinarlos para uno tener un punto de comparación. Muy bien hecho, muy bien dicho. Así es.
de otros Claro, valores esperados, a ver cuál me da, porque puede seguir siendo incluso así esté por debajo, el que mejor me dé valor esperado, o puede que en otro caso de pronto vendedores informales me crezca sobre la media y me queden 120. correcto, así es, tal cual, Daniel. O sea, el punto de las simulaciones es como, bueno, yo se lo dije siempre el primer día. Yo le dije, mi labor es que, digamos, tomar decisiones para ustedes sea cada vez más difícil, porque existen más herramientas para tú no quedarte con la decisión es esta porque los números me dijeron esto y ya. No, sino que existen muchas opciones, ¿no? Para tú seguir evaluando escenarios, seguir evaluando situaciones. Y no solo eso, Daniel, veamos algo bien interesante acá. La tienda de ropa, véanlo, ¿no? Me dio 130 y la simulación me dio 114,97, que ese fue la media. Pero quiero que veas algo. Yo aquí, como tengo las simulaciones, yo puedo saber qué porcentaje de esas simulaciones es, digamos, es mayor a 130 o menor a 130, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver los menores. Voy a poner aquí menor o igual, con la izquierda, menor o igual, y voy a poner acá 130. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Vean que me apareció 88,68%. Y aquí, y ese es un número muy clave, porque ¿qué quiere decir eso? Significa que el 88%, el 88,68% de las simulaciones que se hicieron tuvieron un valor inferior a 130 millones de pesos. ¿Eh? Hay Okay. una certeza muy grande de que realmente no va a ser 130 el valor esperado. Exactamente, no va a ser, bajo esos criterios que estoy colocando, es muy difícil que vaya a ser 130. ¿Eh? Sino que más bien hay un 88% de la simulación que dio por debajo, o sea, que dio en números fríos, pero cuando simulo, no, eso no va a dar 130, lo más probable es que dé menos de 130. Eso es correcto. ¿Eh? Entonces, claro, 88,68% de las simulaciones dieron, o sea, dio valores y dio, dio inferiores a 130 millones de pesos. ¿Ok? Entonces ya aquí tú empiezas a decir, uy, como que, como que no se escucha bien, como que lo más probable es que dé por debajo, ¿cierto? Entonces tú empiezas ya allí a valorar situaciones, ¿cierto? Claro, ya de aquí puedes sacar también más información, digamos más que todo estadística, desviación, varianza, ¿no? Yo recomiendo hacer mucho énfasis, por ejemplo, en coeficiente de variación. Significa que tan disperso, cuando el coeficiente de variación da 0,10 significa que es 10%, ¿sí? O sea que hay una dispersión de 10%, no está mal, ¿cierto? Pero cuando es muy elevada hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, el profe, lo que aparece máximo mínimo también es importante, porque mira que a valor máximo solo está 5 millones, perdón, 20 millones por encima de lo que esperábamos, pero el mínimo si nos da muy por debajo, o sea, está casi 50 millones por debajo de lo que esperamos. Y eso, mira, acabas de tocar un punto clave, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? Digamos, bueno, como dicen a veces algunos dueños, muéstrame el peor escenario. Ah, bueno, ¿tú quieres el peor escenario? Bueno, ahí está. ¿Ok? 60 millones por debajo, en cambio ¿Entiendes? el Ajá. máximo me da Entonces, 25 millones, hay una diferencia muy grande entre uno y otro. entonces, claro, las simulaciones, claro, te van a dar una opción, pero digamos, te puede dar también opciones extremas, ¿no? Como que el mejor escenario posible y el peor también, ¿no? Para aquellos que quieran, digamos, ver uno o el otro. Sí. Correcto. Alejandra, ¿va a decir, ¿tienes alguna inquietud, Alejandra? Aleja como que tiene problemas con el Ah, micrófono, estaba queriendo en el sí, chat. sí, sí. Está bloqueado el Bueno, micrófono.
claro, esa información también la puedes guardar, todo eso. Fíjate que también, digamos que me voy acá, acciones de Ecopetrol, yo puedo también hacer otro escenario. Vamos a ver. Cambiar perfiles, perdón. Borrar y borrar. Voy aquí a hacer un nuevo perfil que se llame Ecopetrol. Ecopetrol 5000 y 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Y aquí, como ya estoy ya estoy en ese perfil, ¿cierto? De Ecopetrol, vean que ya se me quitaron, ¿cierto? Se me quitaron las otras opciones. ¿Ves? Claro, también puedo cambiarme. Si yo le doy, ¿ven? Si le doy tienda de ropa o si le doy ¿ven? Entonces, claro, se me cambian los supuestos que tengo. ¿Sí? Bueno, digamos que sea la misma tienda de ropa, pero ahora yo voy a cambiar el pronóstico de salida y me voy a ir hacia las acciones de Ecopetrol. Y quito esta, ¿ven? Aquí eliminar, le quito esta y me voy con las acciones de Ecopetrol. ¿Cierto? Entonces, claro, vean qué fue lo que hice. Simplemente lo que hice fue ubicarme en las acciones de Ecopetrol, lo establecí como pronóstico de salida y a la que tenía anteriormente le di aquí en el botón de eliminar y se eliminó. De esa manera mantengo lo mismo, pero ya no con la tienda de ropa, sino que me voy con Ecopetrol. ¿Cierto? Pero él toma, profe, entonces los valores pues, de porcentaje son iguales, o sea, simplemente es cambiar la salida, ¿o qué? Bueno, pero es que así es la fórmula, ¿ven? Vean que la fórmula es la misma. No, ya sí, ¿Sí? claro, o sea, él con tomar el valor esperado ya me está tomando todos los valores solamente de Ecopetrol, o sea, no había que cambiar para nada, ni volver a ingresar el tipo de riesgo, ¿cierto? Porque ya Es, está ingresado. claro, siempre y cuando mantenga el perfil, ¿no? Recuerda que yo también creé un perfil para ello. Y le vuelvo a dar correr. Entonces, claro, vean que ahora él va a hacer la misma simulación, va a hacer el mismo trabajo, pero como el amarillo ahora está en Ecopetrol, entonces él ahora va a tomar la información de Ecopetrol y es la que me va a presentar a continuación, ¿cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esta sesión de hoy? Pues que ustedes pueden establecer las variables, pueden establecer valores, beneficios, toda esa parte, puede determinar una probabilidad y pueden hacer variar la probabilidad según distribuciones probabilísticas. ¿Ok? Que eso es un poco, digamos, el objetivo. De hecho, hoy estamos bajo este escenario de valor esperado. Ya el viernes vamos a ver un ejemplo, pero ya con indicadores financieros, ¿sí? Ya digamos tipo valor presente, digamos cosas más tangibles, entonces en donde también puede simular situaciones. Bien, entonces ya en este caso ya terminó la simulación, le damos vista global y entonces vean lo que pasó. Sí, pero Nuevamente me daba un valor esperado de 125, pero resulta que ahora me da 102, ¿ok? 102.9, 102.9. sería incluso mejor inversión todavía la tienda de ropa, o sea, que nos muestra ahí. Vean el mínimo cómo llegó, 46. Y si me busco los inferiores, en este caso a 125, me da que 92% de las simulaciones estuvo por debajo de 125. O sea, como que las acciones de Ecopetrol le pegarían más duro aún, ¿cierto? O sea, la situación. Entonces, 92% de las simulaciones dio valores inferiores a 125. ¿Ok? Entonces, para que vean, digamos, esa situación. Y para cerrar,
voy a hacer lo mismo, chicos, pero con los vendedores informales. ¿Ven? Vean que voy a quitar este y coloqué la parte de pronóstico de salida con los vendedores informales. Y le doy correr. Entonces, claro, quiero que vean, vamos a ver qué pasa ahora con los vendedores informales. Ya aquí, mientras vas corriendo la simulación, ya yo puedo ir visualizando, ¿eh? El mínimo, vean que en las acciones de competidor me había dado hasta 40, ¿cierto? El mínimo. Aquí va a 62. Y el máximo también está por encima de los otros, que en 155. Entonces, claro, es un poco lo que quiero que vean, que hay escenarios en donde las simulaciones pueden dar diferentes. Claro, la tienda de ropa y Ecopetrol nos dio similar, pero cuando veo el caso de los vendedores informales, entonces ese es el punto aquí clave. Listo. Entonces, claro, quiero que vean que aunque me dio 100, vean cómo me está dando la simulación. Me está dando 108.56, o sea, me está dando más bien un posible crecimiento. ¿Ven? Aunque yo esperaba 100, digamos, las probabilidades están a su favor, ¿no? A nivel de las distribuciones. Y si veo los inferiores también, 100, veo que es 31% nada más. O sea, solo el 31% de las simulaciones dio inferior a 100. ¿Ok? O sea, aquí habría más seguridad, pero en mi concepto seguía, tienda de ropa seguiría siendo la mejor opción pues para invertir, ¿o qué? Sí, si lo ves del punto de vista del valor esperado, todavía la tienda de ropa, digamos, tiene o sea, supera a los otros, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que este valor 130, 114 y 68% de las simulaciones dieron por debajo de ese valor, ¿no? Mientras que aquí 100, 108, solo el 31% dio por debajo de 100. No sé, Inclusive, vean acá, yo puedo inclusive simular, vean, este valor esperado dio 114, no, 114.97. Bueno, vamos a ponerle aquí 114,97 y me da 65%. O sea, lo que quiere decir, como son los inferiores, es que 65% de las simulaciones de vendedores informales tuvo un valor esperado inferior al de la tienda de ropa. y yo ¿Sí? lo puedo colocar, profe, de pronto entonces, un valor mínimo de 114 hacia abajo, pero que llegue hasta 108. O sea, ¿cuánto estuvo entre 114 y 108 para yo Muy bien comparar? dicho. Doble vínculo se llama eso. Doble vínculo, ¿ves? Y colocaríamos, ¿qué? Sí, 108.56 hasta 114. Ahí está, 31.68%. O sea, 31.68% de las simulaciones estuvieron entre esos dos valores. ¿Sí? O sea, un valor esperado entre esos dos señores. allá depende, podría aplicar el dicho que dice a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿o qué? Pues sí. Y de hecho, claro, como tú ves a veces los riesgos en función a la cantidad que ganas o que pierdes, ¿cierto? Y digamos eso varía mucho. ¿Eh? Ya, porque ahí para una persona de pronto poco arriesgada diría, pues pucha, yo tengo aquí una confianza muy grande que con ventas informales voy a llegar al valor esperado, pero con la tienda de ropa tendría un riesgo mayor de que no pueda ser exacto el valor, pero que la rentabilidad sea más alta. ¿Cierto? Se puede Es, leer así, ¿o no? exacto, así es. Y de hecho, cuando tú hablas con el porcentaje de simulaciones, al final estableces un criterio. ¿Ves? Establece un criterio porque dices, mira, aunque el valor fue este, que el promedio fue este, aún así, ¿eh? Hay un tanto porcentaje que dio inferior, hay un tanto porcentaje que dio superior, hay un tanto porcentaje que está entre estos dos. O sea, digamos, te dan más herramientas para tú también justificar y bueno, determinar qué es lo ideal.
Bueno, Daniel, no sé si tenga alguna otra pregunta, duda. Profe, ya pues con respecto al tema sí me quedó hoy más claro y pues bacano hacerlo así detallado porque uno de pronto no la coge tan fácil de primerazo. Ah, no, Pero tranquila. de pronto es con respecto ya al trabajo, porque no sé si yo cometí de pronto algún error con Juan en el primer envío, no me quisiera hacer lo mejor para el segundo. ¿Eso lo vamos a hablar el viernes en la clase o de pronto? Sí, yo espero mañana darle el feedback, ¿ok? Mañana por escrito le mando ya la información, con la calificación y todo eso. Y por supuesto que lo podemos hablar el viernes también. De pronto como pues al menos de pronto de un poquito más claro qué es lo que exactamente debemos hacer, que yo creo que pude haber cometido algunos errores con el trabajo pasado. Ok, no, no, tranquilo, no te preocupes. De hecho, pues precisamente el viernes vamos a ver esta misma situación, pero con un ejemplo financiero. ¿Cuál es la idea? Que usted, para el trabajo final, plantee una de estas dos técnicas que vimos, o sea, ya sea los árboles de probabilidades, que fueron los que vimos la semana pasada, o sea, esta parte, digamos, de simulación, ¿eh? En función a Sí, las variables que definieron. Y ya, esa es digamos, la intención. listo, profe. Bueno, entonces dejamos así, Daniel, que pases buenas noches. Lo mismo, profe, mil gracias. Igualmente, chaito.